En esta predicación expositiva estudiamos libros versículo a versículo. Hemos tenido la oportunidad como iglesia de estudiar Génesis, Job, Santiago. Vamos comenzando Éxodo también, Marcos, y ahorita estamos estudiando Gálatas. Llevamos 2 años y la enseñanza de hoy es la predicación 29 de la serie consecutiva a la epístola a los Gálatas. Y vamos en Gálatas 6, versículo 6. Gálatas 6, 6. Ahí vamos nosotros como iglesia local. Ustedes recordarán la predicación de hace aproximadamente 15 días, donde ya estudiamos los versículos del 1 al 5, y entonces hoy vamos a cubrir desde el 6 hasta el 10. ¿Listos? Como acostumbro, uso esta versión, la Reina Valera de las Sociedades Bíblicas Trinitarias. Dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de todos los bienes al que le enseña. No se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que entre tanto que tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Bueno, oremos. Padre, nos acercamos frente a tu palabra. Para nosotros, ese momento cúspide de la enseñanza, del culto, porque sabemos que eres tú quien hablas. Te rogamos, mi Señor, que por medio de la palabra inspirada, instruyas, exhortes, corrijas, alivies, confrontes, traigas nueva vida y arrepentimiento, Señor. Te pido, Señor, que por medio de esta enseñanza nos des claridad sobre este mandato de sembrar al Espíritu, mi Señor. Ayúdanos a entender tu mensaje y que seas tú glorificado en este día. Te damos gracias por las iglesias que dispersas en nuestra nación se han reunido para celebrar tu nombre. Oramos a favor de los ancianos, pastores y diáconos, para que los guarde, los bendigas, mi Señor, y les permita siempre ese fervor del corazón para seguirte a ti en tu buena voluntad. Amén. Bueno, iglesia, como saben, nosotros estudiamos la escritura en orden, ¿cierto? Yo confío en la providencia de Dios para cada tema que se toca, pero les confieso que fue para mí una sorpresa saber que tocaba preciso este versículo. Pero espero de todo corazón a que estemos todos unánimes en lo que el pasaje está diciendo, partiendo de que ya hemos estudiado previamente muchas cosas, ¿no? Este versículo 6, quizás algunos de ustedes ya lo han conocido, seguramente lo habrán escuchado en contextos, ¿cierto? Y preciso hoy, en nuestra serie expositiva, vamos acá. Entonces nosotros vamos a someternos a lo que el Espíritu Santo nos dice, y no porque esto sea torcido por algunos, vamos a quitarlo de la Biblia, porque eso es inspirado por Dios. Entonces tenemos que estar atentos a lo que el Espíritu Santo nos quiere decir, porque nos lleva como iglesia en este preciso pasaje y esperamos poder entenderlo. Bueno, la predicación de hoy se titula Sembrando para el Espíritu. Sembrando para el Espíritu, y como subtítulo vamos a tener otras formas de hacer el bien cristiano. Bueno, a primera vista, ¿se acuerdan que ya leímos del 1 al 5? A primera vista el versículo 6 parece que no tiene nada que ver. Pareciera como si Pablo hubiera empezado un tema nuevo, o como si hubiera puesto un paréntesis, o como si se le hubiera olvidado hablar esto y preciso lo coloca acá. Pero hermanos,
y amigos, el Señor liga este versículo con lo que dice el contexto. No es un pasaje que pueda leerse de manera independiente de lo que hemos estado viendo. No es un texto desligado del contexto. Pablo, ¿de qué ha venido hablando? Recordemos 5:26. 5:26 resume lo que él ha venido hablando. Nosotros duramos como 2 meses, 3 meses estudiando las obras de la carne, ¿se acuerdan? Y se acuerdan que vimos que las obras de la carne, los pecados sociales, son la lista más larga. Pues eso es lo que está desarrollando Pablo. Dice 5:26. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos los unos a los otros, envidiándonos los unos a los otros. La vez pasada vimos la importancia de sobrellevar las cargas del hermano. La importancia de tratar con mansedumbre cuando descubrimos a un creyente, a un hermano nuestro que pecó. Como decimos, lo pillamos. Y la palabra nos enseña cómo lidiar con el hermano que ha caído. 5:26 dice, no nos hagamos vanagloriosos. Y miren, 6:1. Si alguno fuere sorprendido, luego dice, restaura en altar con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Entonces Pablo está desarrollando ese versículo 26 y está diciendo, ¿cómo probamos que no somos vanagloriosos? Cuando tengo la oportunidad de corregir o confrontar a un hermano, no me voy a sentir, ¿cierto?, como por encima de él, no me voy a vanagloriar. Y ahora miren esto, en el versículo 26, envidiándonos los unos a los otros. Este envidiándonos está conectado ¿con qué? Al parecer está conectado con el versículo 6. Y es entonces, vamos a hablar desde el 6 hasta el 10 en esta oportunidad, teniendo en cuenta que Pablo está hablando de las obras de la carne, haciendo especial énfasis a aquellas que afectan la convivencia de la iglesia, y vamos a aprender cómo lidiar con ellas, ¿no? Entonces el apóstol está dando recomendaciones para contrarrestar las obras de la carne sociales o eclesiales. Vamos a ver 2 puntos. Primer punto, vamos a mirar desde el 6 hasta el 8, una ley espiritual con un ejemplo. Una ley espiritual con un ejemplo. Ese va a ser el primer punto. El segundo punto, versículos 9 y 10. Vamos a titularlo Constancia y los destinatarios. Constancia y los destinatarios. Bueno, comencemos. Primer punto, versículos 6 al 10. El que se enseñaba la palabra, haga partícipe de toda cosa buena, dice la Reina Valera 60. Luego dice versículo 7, y no se engañen. Bueno, hermanos, el apóstol Pablo sigue desarrollando lo que nos había dicho en el versículo 1. ¿Sí? Hermanos, ustedes que son espirituales, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, él está dentro del mismo tema. Entonces se da cuenta, no es un versículo que esté volando, es un versículo que está conectado y que tiene mucho sentido con lo que estamos viendo. Así como los hermanos muestran su espiritualidad en la forma como reaccionan con el hermano caído, también evidencian su espiritualidad en el trato que le dan al maestro de su iglesia local. Entonces notemos, del versículo 26, vanagloriosos y envidiándonos, ¿no? Pablo pone ejemplos. Primer ejemplo, el hermano caído. Segundo ejemplo, el hermano cargado. Tercer ejemplo, el que enseña, nuestra actitud con el que enseña. Entonces es muy curioso que Pablo coloque esos 3 ejemplos en Gálatas. Pues hermanos, pensemos esto. Hemos estudiado 2 años esta epístola. ¿Alguna vez hemos visto alguna referencia a los pastores de la iglesia de Gálatas? No. En ningún lado hay una referencia a los ancianos de la iglesia. Ahorita vamos a mirar un poquito más a fondo este detalle, porque eso es muy curioso. Los hermanos demostraban que no eran vanagloriosos cuando restauran al hermano descubierto en pecado. Y los hermanos demuestran
demuestran que no tienen envidia en sus corazones cuando brindan la honra que merecen los pastores de su congregación. Esa es la idea que Pablo está aquí enseñando. Bueno, entonces, como les digo, ¿pastores? ¿Será que las iglesias de los Gálatas tenían pastores? Sí. Vamos a Hechos 14:23. Hechos 14:23. En toda nuestra serie, la cual ya está disponible en nuestro canal de YouTube de la iglesia, nos hemos dado cuenta que los Gálatas no es una sola congregación. Gálatas son como mínimo 3 iglesias locales: la iglesia de Antioquía, la iglesia de Iconio, la iglesia de Derbe. Es más, podría mencionar otras ciudades como Licaonia y otras más. Y por eso miremos esto, 14:23. Aquí a propósito, Pablo está en Antioquía, una iglesia de los Gálatas. Dice: habiéndoles constituido ancianos en cada iglesia. Cada iglesia de los Gálatas ya tenía pastores. Ya había pastores en las iglesias. Dice: habiendo orado con ayunos, los encomendaban al Señor. Bueno, aquí Pablo se está despidiendo porque este es el primer viaje, o bueno, este es uno de los viajes misioneros, y él ya se está regresando a donde lo habían enviado. ¿Sí? Entonces, la palabra nos dice, sí habían pastores. Pero, pues hermanos, si los judaizantes, quienes son los archienemigos de esta epístola, aquellos que quieren retomar las prácticas judías y del Antiguo Testamento, ellos son los falsos maestros que Gálatas atacan. Pues resulta que si esos falsos maestros están hablando mal de Pablo, ¿qué no estarían hablando de los pastores de las iglesias locales? Entonces, por eso es que la epístola parece que no nos habla nada de los pastores de la iglesia de Gálatas. Porque el problema era de los miembros de la iglesia que no querían sujetarse a sus pastores. Habían pastores que, aunque habían falsos maestros que estaban enseñando mentiras, habían algunos que estaban enseñando la verdad del evangelio. Y ellos no estaban siendo agradecidos con ellos. Entonces Pablo es como si le estuviera diciendo, ustedes son espirituales, de verdad. Entonces, ¿por qué están descuidando a sus servidores? Bueno, se sabe que Pablo y Bernabé constituyeron ancianos, como ya lo comprobamos, pero estaban siendo ignorados y menospreciados por los miembros de la iglesia de los Gálatas porque prefirieron atender a las enseñanzas falsas de esos falsos judíos. Entonces en el versículo 6 Pablo dice que es enseñado la palabra, haga partícipe. ¿Por qué les dice eso? Porque les dice, una parte del sobrellevar las cargas de nosotros como hermanos, porque somos espirituales, es esto, hacer partícipe de toda cosa buena al que enseña. Al que enseña. Entonces no está desconectado con la mansedumbre, con lo que ha estado hablando, ¿sí? Porque el Espíritu Santo que da la mansedumbre necesaria para tratar a un hermano que cayó en pecado, es el mismo Espíritu Santo que capacita a los miembros a entender que la Biblia demanda un reconocimiento y que incluso es material a favor de los líderes de la iglesia. Entonces, esas instrucciones no son cosa nueva ni son cosa extraña, pues desde los días del Antiguo Pacto vimos, por ejemplo, puede anotar esta cita, Deuteronomio 12:19 y Números 18:24, que siempre ha sido responsabilidad de aquellos que son beneficiados del servicio de ser consecuentes con ese servicio. Ha habido siempre responsabilidad por parte del que recibe el servicio para con sus servidores. Y alguno puede apelar, porque estamos en una generación que está resentida por culpa de los mercantilistas, del falso evangelio y la prosperidad, por culpa de las vertientes del neopentecostalismo, del pentecostalismo, de la nueva era y todo esto que está haciendo daño a la iglesia. Y estamos quedando los verdaderos cristianos como si fuéramos personas que buscan lucro,
lo cual es falso. No significa que porque hayan sectas que abusen de lo que la Biblia dice, vamos a negar lo que la Biblia dice. Entonces, el mismo Señor Jesús fue participante de un sustento físico que le brindaban los discípulos a él y a los dos apóstoles. Anote la cita, Lucas 8, del 1 al 3. Lucas 8, del 1 al 3. Cristo multiplicó panes y peces en ¿cuántas ocasiones? 2, ¿cierto? ¿Cómo hacían para comer? ¿Acaso los apóstoles siguieron trabajando? Ellos lo abandonaron todo, ¿se acuerdan? Ellos abandonaron todo, entonces ¿cómo hacían para comer? ¿Y Pedro no tenía esposa acaso y las familias de ellos? Entonces ser cristiano es abandonarlo todo y aguantar hambre. Y entonces, hermanos, los discípulos, las multitudes que seguían a Cristo, los solventaban económicamente. Y ahí se lo puede ver en Lucas 8. Luego el Espíritu Santo ordenó que esa forma de retribución continuara en las iglesias bíblicas. Anote la cita, Timoteo 5, del 17 al 18. Se dan cuenta que no me estoy quedando a mirar cada versículo porque vamos a los siguientes pasajes de esta tarde. Bueno, entonces hoy hay falsos maestros, así como antes había falso maestro judaizante, hoy hay charlatanes del evangelio de la prosperidad, ¿cierto? Entonces algunos creyentes se encuentran con resentimiento frente a eso y escogen negarse a dar cualquier aporte a los maestros. De hecho, hay congregaciones que sienten que son más espirituales porque suprimieron las ofrendas del culto. Y la Biblia nos enseña que las ofrendas son parte del culto. ¿Será que se puede celebrar un culto suprimiendo una parte del culto? No. Todas las partes del culto son importantes y no podemos decir es que esta parte de nuestra cultura no nos da permiso de celebrarla con tranquilidad, entonces quitémosla. No, los pastores no tenemos derecho a hacer eso. Tenemos que explicar lo que sí la Biblia enseña. Bueno, ahora volvamos a Gálatas 6, versículo 7. No se engañen. ¿Por qué dice no se engañen? Porque está hablando de los 3 ejemplos: el hermano descubierto, el hermano cargado y el pastor descuidado. Entonces Pablo está diciendo, no se engañen. Vimos obras de la carne, vimos frutos del Espíritu Santo. ¿A qué estamos sembrando? Y no estoy hablando en términos de sembrar dinero como hacen las iglesias del Evangelio de la Prosperidad. Aquí Pablo está diciendo, la siembra es las actitudes y virtudes de un cristiano, como la mansedumbre. Él ha venido hablando de mansedumbre. ¿Estamos construyendo la mansedumbre en nuestro corazón? ¿O estamos siendo personas de pronto soberbias con nuestro hermano? Vanagloriosos y envidiosos. Entonces Pablo dice, miren los casos que les he puesto. Examínense cómo están ustedes frente a cada caso. No se engañen. No se engañen. A mí me pareció muy impresionante cuando estudiaba este pasaje. Ese no se engañen en griego es alzar la nariz, como hacer muecas, como cuando uno dice que no, que eso no es cierto. Hoy día hay creyentes que debido a todas las experiencias quizás del pasado, experiencias quizás con sectas, le hacen a la Biblia así. Y Pablo dice, no se engañen. Ninguno de los cristianos ha sido libre para negarse a cumplir los mandatos de Dios. ¿Cuál mandato hemos visto? Restauren al caído con mansedumbre. ¿Le podemos hacer así a ese versículo? No. Me voy a considerar a mí mismo para restaurar al hermano que descubrí en pecado. Sobrellevar las cargas. No, yo no necesito ser parte de una iglesia. O sea, le hace a Gálatas 6, 3 y 4. No, yo no creo en eso de tener que dar ofrendas, sino para ellos, para eso que trabajen. ¿Está haciendo así?
levantándole la nariz al versículo 6. Pablo está diciendo, no se engañen. Cuando el egoísmo y la mezquindad impiden que cumplamos las responsabilidades bíblicas, Dios lo sabe. Dice, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Y está hablando Pablo en un contexto de la iglesia local. De la iglesia local. Bueno. Por el contrario, dice aquí algo muy interesante que incluso uno lo escucha en contextos mundanos. Dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. En otras palabras, lo que uno siembra, eso cosecha. Pues hermanos y amigos, ese pasaje ha sido utilizado hasta por los de la ley de la atracción. Ese pasaje ha sido utilizado hasta por los del karma. Pero el versículo no está enseñando ni lo uno ni lo otro. El versículo nos está hablando en un contexto de la vida de iglesia. Nos está hablando en un contexto que dice, Dios no puede ser burlado porque Él está omnipresente y omnisciente de todo lo que somos y hacemos. Así que si estamos sembrando las obras de la carne, ¿cuáles son las obras de la carne? Recordemos, 5:19, adulterio, fornicación, impureza, lujuria, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes como ¿qué? Versículo 26, vanagloriosos, y hay más, podríamos seguir. Otro, corregir al hermano sin mansedumbre, podría ser una obra de la carne, cosas semejantes, ¿qué más podría hacer? Negarse a la generosidad bíblica. Todas estas cosas, Pablo está diciendo, hay una ley espiritual de siembra y cosecha que es verdadera porque es de sentido común. Si sembramos algo, va a salir el mismo algo, no va a salir otra cosa. Si le sembramos a nuestras pasiones se van a volver más fuertes. Si le sembramos a nuestros pecados, los pecados van a fortalecerse. Pero si sembramos al Espíritu, que ese es nuestro título de hoy, nuestra parte espiritual se va a fortalecer. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Versículo 22, 5:22, dice, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe. Contra tales cosas no hay ley. ¿Estamos sembrando a esto o a lo de ahorita? No se engañen, porque todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Gálatas, es sabido que ustedes están mordiendo entre sí. 5:15, ¿se acuerdan? Si se muerden y se devoran los unos a los otros, miren que no se consuman los unos a los otros. Estaban habiendo peleas en la iglesia, divisiones, malos entendidos. Bueno, ¿a qué están sembrando? Somos espirituales, de verdad, no se engañen. Dios no puede ser burlado, lo que el hombre siembra, eso cosecha. Se están mordiendo es porque están sembrando para la carne. Ahora, volviendo al tema del versículo 6, cuando dice el que se enseñó la palabra, eso, ¿por qué aparece al lado de la ley? Esos versículos que están ahí tan pegaditos ha sido la razón por la cual han sido tan utilizados por los del Evangelio de la Prosperidad. ¿Cuál es la enseñanza de ellos? Que si uno da, se le multiplica. Esa es la enseñanza de ellos. Las personas dan y de acuerdo a cómo den, así se les va a multiplicar. ¿Eso qué es? Eso es avaricia. Eso es avaricia. El versículo está enseñando multiplicaciones. ¿Ustedes ven eso? Yo no lo vi, hermanos. Ni siquiera el texto griego. El pasaje nos está enseñando de que si yo siembro algo, se me va a multiplicar al 100 por 1. Aquí no está hablando de eso. Ese pasaje no está dando leyes o principios de avaricia. El pasaje en relación con el pastor maestro de la iglesia, el pasaje lo que está enseñando es
reciprocidad. No multiplicación ni avaricia, reciprocidad. Yo estoy recibiendo palabra sana, ¿yo cómo estoy respondiendo? Yo estoy recibiendo sana doctrina, ¿cómo estoy agradeciendo? ¿Están siendo generosos conmigo a través de beneficios espirituales? ¿Me cuesta dar cosas materiales? Es reciprocidad, pero en ningún momento se está hablando de multiplicación económica, ni reprender al devorador, ni ven por tus sueños, ni siembra, ni pacta por tus sueños, ni siembra y pacta por una mujer o por una casa. No. Está hablando de reciprocidad. Y es una ley que es antigua. Está en Job 4:8. ¿Cuál es el libro de la Biblia más antiguo? Job. Y esa ley de la siembra y la cosecha está en Job 4:8. Pablo no está enseñando algo nuevo. Pablo no está enseñando ideologías orientales o algo así. Y es algo que él retoma en otras ocasiones. Bueno, entonces que quede claro, hermanos, y también a los amigos, Pablo no está enseñando que lo que alguno dé le será multiplicado. El apóstol no está dando claves para reprender al diablo en las finanzas, para ser libres financieramente. No. Precisamente ahí está la falsedad de los charlatanes. Utilizar pasajes para decir lo que quieren decir, cuando los pasajes no están enseñando eso, cuando irrespetan el contexto del pasaje. Eso es lo importante de estudiar la escritura, versículo a versículo, porque como ya hemos estudiado antes, sabemos de qué estaba hablando Pablo. No nos vienen aquí a decir, no, es que aquí ya de repente entró un nuevo tema. No, porque esto hace parte del libro, del mismo libro, está en la sintonía del mismo libro, lo debo interpretar dentro de la sintonía del libro. Bueno, entonces podríamos decir que Pablo está mostrando resultados que se esperan de un cristiano: mansedumbre, apoyo, generosidad. Se espera, es que es algo obvio. Un árbol bueno da frutos buenos. Frutos buenos, amor, gozo, paz. Más frutos buenos, generosidad, apoyo al hermano, mansedumbre. Eso son los frutos buenos. No se engañen, lo que uno siembra, eso cosecha. ¿Bien? Si los creyentes siembran obras de la carne, ¿qué van a tener? Obras de la carne. Si un creyente siembra disensión o celos, ¿qué va a haber? Divisiones y celos. Si un creyente siembra provocaciones y codicia, ¿qué va a cosechar? Provocaciones y codicia, envidia, etc. Entonces, aquí también el Señor advierte que cada cual va a recibir las consecuencias de su pecado. Dios no va a dejar impune al culpable. Él va a dar el pago a todo aquel de lo que haya cometido. Dice que les esté, sea bueno o sea malo. Bueno, cada quien va a cosechar las consecuencias de su pecado. Pero si nos dedicamos a andar en el Espíritu, dentro del fruto espiritual, entonces ¿qué vamos a cegar? Versículo 8, dice 6:8, Gálatas 6:8. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Dos cosas por aclarar. Primero, corrupción significa podredumbre, detrimento, decaimiento. El que siembra el pecado, hermanos y amigos, todos sabemos que cuando pecamos una vez, sigue la otra. Todos sabemos que cuando le abrimos paso a una práctica pecaminosa, para arrancárnosla es muy difícil. Es más, esa práctica va a traer otras. Entonces, si sembramos para la carne, vamos a cosechar corrupción, es decir, vamos a ir de mal en peor.
inevitablemente. ¿Alguien quiere ser tolerante con algún pecado de los que hemos visto antes, con enemistades, hechicerías, lujuria y todo eso? Pues vamos a verlo, cómo va a ir de mal en peor. ¿Cómo llegamos al punto de legalizar el matrimonio homosexual? Con la tolerancia. Entonces se tolera una conducta y luego sigue lo otro. Y después de eso van a seguir con más cosas, van a seguir con la pederastia, el bestialismo. ¿Y por qué? Porque hubo tolerancia a una cosa y el pecado siempre quiere más. Porque se cosecha corrupción. Segunda aclaración. Dice, el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. El pasaje no está queriendo decir que si yo me vuelvo buena gente, me gano la vida eterna. El pasaje no está queriendo decir que si yo soy manso, que si yo soy humilde, entonces me gano el cielo. El pasaje no está queriendo decir que si yo hago cosas buenas, entonces cae en un espacio por allá. No. El pasaje lo que está diciendo es que si en mi corazón hay una siembra que es de Dios en mi interior, la cosecha de mi interior va a ser frutos de Dios. Y esos frutos de Dios son vida eterna. Va a haber vida eterna porque el Señor nos la dio como parte de esos frutos. Cosecharemos vida eterna por sembrar al Espíritu. No vamos a cosechar vida eterna por venir a la iglesia, por leer la Biblia, por orar. No, sino porque contamos con esa vida eterna, logramos andar en esas obras, en esos frutos, en esa cosecha. Bueno, entonces que quede claro también esto: en ninguna manera se está diciendo que se obtiene vida eterna por hacer o dar, como dicen los falsos maestros. Por ahí dijo una falsa profeta impía que a punta de dólares te meta al cielo. No sé si han visto esa frase inmunda. Es lo mismo que lo que dijo Tetzel, el que cobraba las indulgencias en los días de Martín Lutero. Echen la moneda, y cuando la moneda caiga dentro de la caja y suene la moneda, las almas del purgatorio van a salir, serán libres. ¡Qué mentira era esa! La gente sacaba donde no tenía y echaba la moneda para que su tío que murió pudiera salir del purgatorio. Estamos hoy en días donde la reforma se hizo necesaria de nuevo. Por eso mismo, por esos abusos y esos charlatanes que hay. Bueno, ahora pensemos algo. ¿En qué invertimos nuestro tiempo? En lo que invertimos el tiempo vamos a tener resultado en nuestra vida. Pensemos si estamos alimentando nuestras ambiciones personales. Pensemos qué tipo de siembra estamos haciendo nosotros en nuestro corazón, en nuestra comunión con Dios. Porque va a haber un día de rendición de cuentas, va a haber un juicio. El trono blanco se va a establecer. Va a ser el trono blanco para los reprobados. Los libros se van a abrir y se les va a mostrar todo lo que sembraron. Pero aquellos que vamos a estar frente a ese trono blanco, que para nosotros es el tribunal de Cristo, para los escogidos, vamos también a cosechar ¿qué? Vida eterna. Vamos a rendir cuentas de todo lo que estemos sembrando. ¿Qué estamos sembrando? ¿En qué estamos invirtiendo nuestro tiempo, nuestro corazón, nuestros afectos, nuestros recursos, nuestros sentimientos? Entonces Pablo está enseñando un principio de correspondencia. Bueno, no es para alimentar la ambición de nadie. Bueno, punto 2, Gálatas 6, versículo 9. Constancia y destinatarios. Preguntemos, ¿no es más valiosa la enseñanza que se recibe que aquello físico con lo que pueda corresponderla? Además, uno puede recordar casos, ahorita me acuerdo de Martin Lloyd-Jones,
un pastor del siglo pasado, un varón de Dios. Él era médico de profesión, pero abandonó su profesión para dedicarse hasta el último día de su vida al pastorado. Entonces queda la pregunta con base en este versículo que ahorita estudiamos: ¿cómo puede negarse la iglesia a responder a los hermanos que se han dedicado al servicio de Dios cuando ellos han servido en detrimento de sus propios intereses? ¿Será que gana más predicando en una iglesia bíblica donde no se insiste, no se habla de diezmos ni constantemente esos temas, no se habla de esos temas, sino cuando la palabra nos dice que hablemos del tema? ¿Será que gana más un pastor de una iglesia sana que un médico? Yo estoy seguro que no. Pero Lloyd Jones, en el caso que ahorita recuerdo, prefirió abandonar su profesión para servir de lleno. Entonces, ¿cuál es el derecho que la iglesia supla entonces a este varón en gratitud? Ahora, la pregunta es: ¿cada cuánto o de qué manera? O sea, en el tiempo, ¿cómo es mi respuesta? O sea, la respuesta que la iglesia debe dar, ¿cuándo debe hacerse? ¿Y a quiénes? Por eso el segundo punto es constancia y destinatarios. ¿Cuándo y a quién? Bueno, retomemos. Versículo 9 dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos. Pablo insiste en este tema: segaremos si no desmayamos. Pablo les muestra una forma de sobrellevar las cargas con mansedumbre, lo que hemos visto en los 3 ejemplos, ¿cierto? Entonces el apóstol quiere mostrar la frecuencia con la que estas cosas se deben hacer. Hoy leía en Lucas capítulo 17 y 18 que cada cual, para buscar Lucas 18, cada cual da, vamos para allá, Lucas 17 y 18. Dice: no hubo quien volviera y diera gloria a Dios sino ese extranjero. Bueno, ¿se acuerdan la escena cuando los leprosos fueron limpiados y solamente uno regresó en gratitud? Entonces es impresionante. ¿Cada cuánto debo agradecer? O sea, ese leproso que fue limpio dio gracias, ¿cierto? ¿Será que con esas gracias bastó para toda la vida? Yo estoy seguro que no. Todos recordamos de dónde Dios nos ha sacado y es un motivo de gratitud para toda la vida. La gratitud que damos a Dios no es algo que hacemos una vez y cumplimos. La gratitud es algo que dice: no nos cansemos pues de hacer bien, no desmayamos. Es una gratitud que nosotros rendimos de manera constante hacia adelante. Vivimos una vida de gratitud. Vivimos una vida de respuesta a los beneficios que hemos recibido de Dios. Bueno, la frecuencia con la que uno debe practicar. Cuando veo a mi hermano caído, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 70 veces 7, ¿cierto? ¿Qué pasa si tengo un hermano que siempre me pide perdón, siempre es ofensivo y me pide perdón? ¿Qué pasa si tenemos a un hermano que es difícil, que cuesta sobrellevarlo? Dice Cristo: cada vez que venga y te pida perdón, perdónalo. Vino arrepentido, perdónalo. ¿Cada cuánto? Siempre. Entonces, con el primer ejemplo, con mansedumbre restauremos al caído. ¿Cada cuánto? Cada vez que caiga. ¿O es acaso vamos a caer una vez? ¿Acaso vamos a ser tentados una vez? Vamos a ser tentados muchas veces vamos a ser derrotados por el pecado. Pero vamos a dar y a recibir ese trato siempre. No nos cansemos pues de hacer el bien. Segundo caso, sobrellevar las cargas. Sobrellevamos las cargas los unos de los otros, apoyándonos, ¿cierto? ¿Cada cuánto?
No, pues vamos a hacer una actividad y bueno, se terminó la actividad. Ya, fin, cumplimos Gálatas 6:2. No nos cansemos pues de hacer el bien. Vamos a seguir sobrellevando las cargas. ¿Se acuerdan cuando mirábamos ese pasaje? Todos llevamos la cruz. Y hay hermanos que llevando la cruz ya están cansados. Están heridos. Voy a agregarle más peso al que ya tengo encima mientras el hermano se recupera. Eso de llevar la carga. ¿Cada cuánto debo hacer eso? Siempre. No nos cansemos pues de hacer el bien, no nos cansemos de sobrellevar las cargas los unos de los otros, cumpliendo así la ley de Cristo. Tercero, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena que le instruye. ¿Cada cuánto? En gratitud por la enseñanza recibida. No una sola vez. Conste, otro detalle. Pablo no está hablando acá de diezmos, ni porcentajes, ni cantidades. Aquí está dando principios. Y los principios son reciprocidad, generosidad. Cada vez que recuerda en gratitud lo recibido, ¿de qué? Lo que usted quiere dar. Dice acá, de toda cosa buena. ¿Qué cosas buenas tiene usted? ¿Qué bienes tiene usted? Bienes se refiere no a bienes inmuebles solamente. Hay muchos bienes que tenemos a nuestro alcance. Capacidades, profesión, oficios, no sé, muchas cosas más. Ahora, Pablo sabe que nosotros los seres humanos somos muy dados a buscar como atajos, ¿no? A las leyes. Y si esos son leyes del amor de Cristo, entonces buscamos como que, bueno, yo debo ser grato con mi pastor que me enseña. Dice, versículo 10, entre tanto tengamos oportunidad, hagamos bien ¿a quién? A todos. Pablo ha puesto ejemplos. Pero Pablo no quiere decir, la iglesia, claro, que no estoy diciendo que ahora nos vamos a encerrar y no vamos a ayudar a nadie. Podemos ayudar a más gente. Estamos llamados a hacer el bien. Versículo 10. Mayormente, especialmente ¿a quiénes? A la familia mía, la familia Castro. ¿Sí? A la familia Quintero. Yo soy Castro Quintero. ¿Sí? Ahí dice, a la familia de la fe. Muchas veces gente que ni tengo nada que ver en sangre. Ellos deben ser la prioridad de los hermanos. Ustedes que son espirituales, restauren al caído, sobrelleven las cargas, reconozcan materialmente a quien les enseña, ¿sí? Porque esas personas son familia de la fe. ¿Podemos ayudar a otros? Amén. Pero tenemos prioridades bíblicas y estas son. Bueno, ¿a quiénes entonces se debe dirigir nuestras ayudas? A todos, especialmente a los de la familia de la fe. Pero pasa algo, nosotros somos muy dados también a cansarnos. Nos cansamos de hacer el bien. Sea por falta de ver resultados. Muchas veces hacemos cosas esperando ver resultados. Y hasta hacemos eso con las cosas de Dios. Entonces estamos perseverando con todo nuestro corazón, pero vemos que nuestra familia no se ha convertido. Vemos que nuestra economía no ha mejorado. Y empezamos a desanimarnos, a cansarnos. No nos cansemos de hacer el bien. Sea porque nos enfrentamos a la ingratitud de la gente. ¿Cómo estaban los ancianos de la iglesia de los Gálatas? Estaban escuchando a los falsos maestros judaizantes. Había unos que estaban circuncidando. Unos estaban guardando el Shabbat y repitiendo las fiestas judías. Y los verdaderos que estaban enseñando la verdad, la palabra, el evangelio, los estaban abandonando, descuidando. ¿Cómo estarían ellos? Desanimados. Pablo les dice, ancianos, no se cansen de enseñar el verdadero evangelio. Aunque muchas veces reciban la ingratitud de la gente, la mezquindad de la gente, el egoísmo y la ambición de ellos mismos. Muchas veces nos desanimamos por pasar momentos opuestos a nuestras expectativas. Cosas que no esperamos que sucedan y pasaron. O cosas que esperamos que pasen y no pasan. ¿Nos desanimamos por eso? Sí.
Yo mismo me he desanimado muchas veces, pero la palabra es: no nos cansemos pues de hacer el bien. ¿Quién no siente desánimo en su camino cristiano? Cuando llegue el desánimo, sobrellevemos las cargas del desanimado. ¿Cuándo? Siempre. No nos cansemos pues de hacer el bien. No nos cansemos de ser iglesia. Ser iglesia no dura 3 años. Ser iglesia no dura 10 años. Ser iglesia dura toda la vida. No nos cansemos pues de ser iglesia. No nos cansemos pues de sembrar para el Espíritu. No nos cansemos pues de andar en la ley del amor cristiano. Somos propensos a cansarnos, pero el Señor nos alienta, no nos cansemos y nos da un incentivo. Va a haber una retribución, va a haber una recompensa, que quizás no sea necesariamente un carro, una casa, muchas cosas materiales, pero sí va a haber vida eterna. La esperanza por la gloria venidera es el alimento de nuestras esperanzas, de nuestras expectativas. No nos cansamos de hacer el bien cuando nos damos cuenta que hay algo más allá de esta vida, que ya tenemos garantizado en Cristo. Entonces, Pablo estaba alentando: anden en el Espíritu, fomenten las virtudes santas. Eso se va a traducir en no tener un concepto alto de nosotros mismos. Se va a traducir en no llevar una vida cristiana individualista. Se va a traducir en no llevar una vida cristiana ahí sí ambiciosa, porque no le gusta nada. Todos los cristianos requieren el apoyo de los hermanos para llevar las cargas, y eso incluye a los ancianos. Los ancianos son hermanos que también tienen cargas, por eso Pablo se acordó de ellos, preciso acá. Entonces, cada creyente nos ejercitamos en la práctica del amor. ¿Cómo se practica el amor? Miren, la práctica del amor no es como a nosotros nos parece, es lo que aquí la Biblia nos dice. La palabra nos enseña cómo se practica ese amor cristiano. Esa es la manera de practicar el amor cristiano. La iglesia debe animarse a perseverar haciendo lo bueno. Lo bueno significa lo hermoso, lo moral, lo recto, lo agradable a Dios. Aunque no veamos resultados al presente, ¿qué tal entonces nosotros sirviendo al Señor en búsqueda de resultados? ¿No será eso parecido al Evangelio de la Prosperidad? Como el que da esperando algo a cambio. Muchas veces nos comportamos así. Queremos servir a Dios, hacer algo para el Señor, para servirle, pero en nuestro corazón estamos buscando un interés personal. A su debido tiempo, Dios traerá para su pueblo la cosecha de lo que con tanto esfuerzo hemos sembrado. ¿Va a haber una cosecha? Sí. En esta vida y en la otra también. En la otra, pues con más, ¿cierto? Decía Spurgeon, hay un banco de la fe. Allá tenemos unos buenos ahorritos. Y en esta vida podremos ser participantes de cierta parte de esos intereses celestiales. Que aunque no necesariamente van a ser cosas de lo que algún consumista, alguna persona del mundo anhela, ¿no? Ahora, hermanos, Pablo cierra esta parte con estas palabras para que si entre los Gálatas había uno que se creía más importante que los otros, para que si aún en estos tiempos hayan creyentes que quieran vivir una fe cristiana verdadera pero sin iglesia, aquí se les cierra esa oportunidad de una vez por todas, porque los desafíos bíblicos son a vivir en una vida de iglesia. Las 3 casos son de iglesia. No nos cansemos pues de hacer bien a la familia de la fe, iglesia. Siempre está la vida cristiana como iglesia. Como iglesia, como familia de la fe. Debemos ser celosos para demostrar nuestra obediencia a la ley de Cristo a través del amor a nuestros hermanos, empezando desde casa. Ahora, hermanos, para ir terminando, nadie niega que existen responsabilidades mutuas entre los miembros de una familia, ¿cierto?
El padre debe proveer para no llegar a ser peor que un incrédulo. Hay deberes en las familias, en los hogares. Entonces, ¿cómo puede algún creyente desligarse de sus responsabilidades con la familia de la fe? Pero hoy día podemos encontrar creyentes que muy fácilmente se desligan de su iglesia local. Escogen los deberes bíblicos que deben hacer. Este sí, este no. Y le hacen, como decíamos ahorita, levantar la nariz. ¿Qué esposo tiene derecho a levantar la nariz de proveerle a la casa? ¿Quién? Ninguno de los esposos tiene ese derecho. Hay responsabilidades. La esposa no puede alzar la nariz a sujetarse al varón. No puede alzar la nariz, porque hay una ley establecida. También hay así leyes establecidas en la familia de la fe. Entonces, no existe un hombre que ande en el Espíritu que se niegue a cumplir sus deberes bíblicos. El que es guiado por el Espíritu produce humildad, reconocimiento de otros. Y es más, les aseguro esto, que cuando dice, entre tanto que tengamos oportunidad, significa que Dios nos va a dar oportunidades para cumplir lo que Él nos demanda. Aprovechémoslas. Aprovechémoslas. Bueno, hay muchas formas de servir a Cristo en gratitud de lo como hemos sido beneficiados. Además, no olvidemos esto tan importante, Hebreos 12:4. Dice, vamos a leer desde el 3, Hebreos 12, 3 y 4. Consideren pues a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que no se fatiguen desmayando en sus ánimos. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su debido tiempo segaremos y no desmayamos. ¿Quién hizo eso? Cristo. Cristo cumplió eso. Cristo llevó nuestras cargas y cuando éramos débiles cargó nuestra maldad. Cristo mismo es el Maestro que nos dio la palabra de verdad, a quien le rendimos nuestras vidas en sacrificio vivo. Cristo mismo es el cumplimiento de esto que estamos viendo. Él mismo lo vivió, Él mismo lo cumplió. El Señor resistió la contradicción de pecadores sin desmayar, sin desanimarse. Él sembró para el Espíritu todos los días de su humanidad, para compartir con nosotros la cosecha de la vida eterna, para compartir con nosotros, para sobrellevar pues nuestras cargas, concedernos la provisión de su buena voluntad. Y un día Él mismo será el juez de vivos y muertos para darle a cada quien conforme haya sembrado. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias en Cristo Jesús por tu palabra maravillosa, Señor. Ciertamente hay una ley de siembra y cosecha. Yo te pido que me enseñes a sembrar para el Espíritu. Eso significa perseverar en lo que los frutos del Espíritu Santo son. Te pido, Señor, que me permitas ser como Jesús, quien sembró siempre para el Espíritu, quien resistió las aflicciones, tribulaciones y hasta el sacrificio en favor de nosotros. Permítenos, Padre, ser una iglesia que no se cansa de ser iglesia. Te pedimos, Señor, que no nos cansemos de hacer el bien. Permítenos, mi Señor, ser participantes de los frutos y recompensas que tú prometes. Alimenta nuestra fe, tú sabes que es muy débil, Señor. Quisiéramos participar un poquito de esos frutos que nos tienes, o mucho, como tú quieras darnos, mi Señor. Confiamos que nos harás partícipes de las promesas en esta vida, porque tú eres fiel, Señor. Acuérdate de los familiares que no han llegado a Cristo. Acuérdate, Señor, de los proyectos y empresas de la iglesia, de los miembros de la iglesia, de los congregantes de la iglesia. Permítenos, Señor, crecer conforme a la imagen de Jesús y un día poder ser participantes de esa cosecha de vida eterna que nos prometes en tu palabra. Eso te lo decimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
bendiga a todos. Gracias al Señor nuevamente por su gracia y concedernos escuchar palabras de vida eterna. Esto a todas las personas que nos vieron el día de hoy, de corazón de que el Señor les ponga según, conforme hayan prosperado, pueden colaborar a la obra de Dios en Cristo Jesús. Esto sabiendo que se hace con amor y con gratitud, no por obligación, sino con amor. Es muy importante resaltar eso. Eso pueden hacerlo a la plataforma Nequi al número 315-926-9904. 315-926-9904. A todos muchas gracias por ver esta transmisión en vivo y gracias y paz. El Señor les guarde.